El proceso político de la Unión Patriótica ha tenido grandes logros en este 2023. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que el Estado colombiano debe reparar material y simbólicamente a los integrantes de este partido. De esto hablaremos en el capítulo de hoy. Así empieza Víctimas en la Agenda. A principios de este 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia que obliga al Estado colombiano a reparar a las víctimas de la Unión Patriótica. Para hablar un poco más de lo que contiene esta sentencia, de las formas para reparar a las víctimas del partido político de la Unión Patriótica, tenemos de invitado a Gabriel Becerra. Bienvenido, Gabriel, secretario general de la Unión Patriótica, a Víctimas en la Agenda. Muchas gracias, Julián, por la invitación y un saludo muy especial a la audiencia de este programa. Vamos a compartir entonces cómo desde el partido político asumimos una decisión de la justicia tan importante que se ha dado en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gabriel, para comenzar, compártanos un poco sobre la conmemoración que sucede cada 11 de octubre en el marco del Día Nacional por la Dignificación de las Víctimas del Genocidio de la Unión Patriótica. Este es un día simbólico, es un día que está muy ligado a una figura muy importante de la Unión Patriótica, pero a través de él, lógicamente, un homenaje a todas las víctimas. Estoy hablando de Jaime Pardo Leal, que fue presidente nacional de la Unión Patriótica y el primer candidato presidencial que lamentablemente fue asesinado en el periodo de auge de la Unión Patriótica durante la segunda mitad de la década de los 80. En este día vienen de todo el país, organizadas por la Coordinadora Nacional de Víctimas, con el apoyo de la Corporación Reiniciar, del partido político, los representantes de este movimiento a la capital de la República, y aquí, en el centro de la capital, se realiza un homenaje que en últimas es un acto simbólico que pretende en la cotidianidad del centro de la ciudad recordar y reafirmar la lucha de los sobrevivientes de la Unión Patriótica por la verdad, por la justicia, por la reparación, por la no repetición, y se viene realizando desde hace varios años. Además de este día, pues la sentencia que acaba de salir, dentro de sus medidas de reparación, establece que se formalice el Día de la Dignidad de las Víctimas de la Unión Patriótica, que pues pensamos este día, por lo institucionalizado que ya está dentro del movimiento de víctimas, termine siendo el día también de dignidad de la Unión Patriótica. Gabriel, y hablando un poco sobre la sentencia, hablemos un poco de todo lo que compone, a grosso modo, la sentencia. ¿Cuáles son esas formas que contempla la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado colombiano repare y que en realidad los miembros de la Unión Patriótica se sientan reparados por los daños ocasionados? Pues la sentencia es un fallo judicial de un tribunal internacional, que es la Comisión Interamericana, que realizó un proceso que, conforme al procedimiento que tiene la Comisión, agotó unas etapas. Esas etapas, entre otras, ubicaban la posibilidad de una solución amistosa entre las víctimas de la Unión Patriótica y el Estado colombiano, algo que no fue posible por la actitud de anteriores gobiernos, y al no encontrarse una solución amistosa, la Comisión envía un informe a la Corte, donde ya hay una instancia de decisión, y en esa instancia, como tú decías al inicio, en el mes de enero del 2023 fue informada a la comunidad internacional y al Estado colombiano, a las partes, la decisión. Esta sentencia es una sentencia que tiene
un gran significado político, un gran significado histórico, porque es un ícono en la lucha de los movimientos colectivos, políticos, por garantizar la justicia, la verdad, la reparación, la no repetición. En este caso, declarando al Estado colombiano responsable por omisión y por acción en el campo de la justicia internacional por el exterminio de un movimiento político que fue la Unión Patriótica, por causas fundamentalmente de la militancia, de la afiliación, de la participación de sus víctimas, que para el caso es un universo de más de 6.000 víctimas, donde hay 571 desaparecidos, donde hay ejecuciones extrajudiciales, donde hay otro sinnúmero de violaciones a los derechos humanos, tortura, desaparición, ya lo hemos dicho, desplazamiento, y pues ha sido una conquista del movimiento de víctimas que no renunció desde un primer momento, y estoy hablando en la primera mitad de la década de los 90, liderado por la compañera Aida Bella, por la compañera Jael Quiroga, hoy senadores de la República. No desfalleció ese movimiento y persistió para poder afrontar con toda la rigurosidad el litigio ante la Comisión y ante la Corte, y esa consecuencia dio frutos. Y dio frutos no solamente para la Unión Patriótica, sino que dio frutos en un país como Colombia, donde no solamente la Unión Patriótica ha sufrido la violencia estatal y paraestatal, sino que hubo otros movimientos, el movimiento gaitanista, la Unión Nacional de Oposición, el Partido Comunista, que contribuyó, digamos, con muchos de sus liderazgos en el proyecto de la Unión Patriótica, los movimientos a luchar, el Frente Popular, entre otros. Entonces esta es una victoria, lo asumimos desde la dirección del partido, en la lucha por la justicia contra la impunidad, no solamente para nosotros, para quienes militamos en la Unión Patriótica, donde coincidimos varias generaciones. Yo represento, digamos, una generación que a los inicios de la Unión Patriótica pues éramos niños, posteriormente entramos a la lucha política y nos hemos jugado sobre todo en la etapa del reagrupamiento de la Unión Patriótica después de una sentencia que hubo en el 2018. Perdimos la personería jurídica en el 2002 y regresamos al escenario político, y bueno, hoy la Unión Patriótica no solamente es esa herida de la democracia colombiana, sino adicionalmente es una fuerza política que se reactivó, que juega en el marco del pacto histórico, que tiene una bancada parlamentaria y que está contribuyendo al proceso de cambio. Gabriel, 3 décadas han pasado para que esta sentencia fuese una victoria precisamente para el partido de la Unión Patriótica, para que precisamente el Estado colombiano reconozca todos estos daños individuales y colectivos que ha sufrido precisamente tanto miembros como el partido político en sí mismo. Quería preguntarte específicamente sobre qué expectativas hay dentro del partido político, sobre todo para algo que ha sido como un detonante para que ese exterminio haya llegado hasta la magnitud que llegó, y es el tema de la estigmatización. ¿Qué expectativas hay en el partido para que dentro de esa sentencia, dentro de lo que se pretende reparar un poco, se hable mucho y se toque mucho sobre el tema de la estigmatización? Bueno, para darle un contexto al tema de la estigmatización o de la lucha contra la estigmatización en el marco de las medidas de reparación que establece el fallo de la sentencia. Las víctimas, los peticionarios presentaron ante el sistema interamericano una serie de solicitudes
mediante las cuales las víctimas consideraban deberían ser reparadas después de ser juzgado, digamos, el Estado colombiano. De estas expectativas, pues unas se alcanzaron a cumplir y están en el fallo, otras nos hubiesen gustado que hubiesen sido incluidas dentro del fallo, pero en términos generales yo creo que la gran victoria, digamos, desde el punto de vista del proceso histórico que ha implicado esta resistencia y esta batalla no solamente jurídica, sino política y social de la Unión Patriótica, está el hecho de la condena del Estado, y que la condena del Estado sirva como un precedente nacional y un precedente internacional para que nunca más, ni contra la Unión Patriótica, ni contra el Partido Comunista, ni contra ningún movimiento por razones o causas ideológicas y políticas, un ciudadano, un colectivo sea perseguido y sea asesinado. Yo creo que esa conquista por la verdad, contra la campaña de estigmatización, porque hubo una época en donde decir que era de la Unión Patriótica era cargar con el mote pues, de que se es guerrillero, de que se era alguien potencialmente peligroso, y se alimentaba la intolerancia política que ha estado en la base del conflicto colombiano, estimulada por representantes del Estado y de la institucionalidad. El expresidente Uribe se atrevió en una campaña electoral en hacer un spot publicitario donde colocaba a campesinos a decir que los habían matado las FARC porque supuestamente había una gran pelea y que en últimas no había responsabilidad ni del Estado ni del paramilitarismo, sino que las víctimas de la Unión Patriótica fueron producto de una especie de vendetta interna. Incluso algunos intelectuales, diría yo, entre comillas, y actores políticos, hoy pretenden todavía revictimizar a la Unión Patriótica con esa tesis. Entonces, hay una serie de medidas que tú mencionabas, unas son de carácter simbólico, otras son de carácter material. A mí como secretario general de la Unión Patriótica le digo con franqueza que nos hubiese gustado también que las reparaciones de carácter político al partido hubiesen sido reconocidas. ¿Por qué? Porque es que la Unión Patriótica alcanzó a tener una bancada de congresistas y esos congresistas fueron asesinados. Tuvo alcaldes, tuvo 2 candidatos presidenciales que fueron asesinados, y ese espacio político que tenía la Unión Patriótica, que lo perdió producto del exterminio, tal cual lo reconoce el fallo de la sentencia, pues no es reparado ahora. Nosotros ahí consideramos que el fallo fue insuficiente, pero bueno, lo decimos no para desconocer la importancia del fallo, sino para decir también que las expectativas de nuestra lucha no se agoten en una reparación material. A nadie le van a poder recuperar el tiempo perdido con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos. No van a volver nuestros amigos, nuestros familiares, pero la mejor manera de hacerle un homenaje a ellos es decirles que nuevas generaciones levantaron la bandera por la cual ellos fueron perseguidos y fueron asesinados, y que esa bandera logró ganar una batalla jurídica para que no triunfara la impunidad, y que adicionalmente hoy hemos contribuido junto con el presidente Petro a un primer gobierno progresista de izquierdas en Colombia. Esa, yo diría, es una gran victoria y es un homenaje también a la memoria de Pardo, de Bernardo, de Manuel Cepeda, de los miles de hombres y mujeres que fueron sacrificados. Seguir hoy con las banderas en alto de este proyecto de transformación democrática. Gabriel, pues por último quiero contarle que desde la Unidad para las Víctimas nosotros tenemos un área que se encarga de apoyar a los emprendimientos que surgen de los colectivos de víctimas y de las víctimas individuales. Queremos
obsequiarle en estos momentos este producto que es un pesto 100% natural de la Fundación Sembradores de Luz y Recolectores de Esperanza, Cereza, que tiene su sede en Bogotá y que está integrada por víctimas del conflicto armado. Esta fundación se dedica a la transformación, la producción y comercialización de jaleas, arequipes con fruta, antipastos y encurtidos 100% natural, endulzados con fructuosa, en su mayoría son productos agrícolas que vienen del campo y pues que a través del arte ayuda a niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto armado. Este es un obsequio de las víctimas del conflicto armado para usted. Bueno, muchas gracias por este detalle que simboliza precisamente ese protagonismo de las víctimas que han tenido esa capacidad de resiliencia y que han podido mantener su compromiso de aportarle a la sociedad, perdonando en la gran mayoría de casos, pero sobre todo contribuyendo a la lucha por la verdad, por la justicia. Precisamente durante estos días, el presidente de la República instala la comisión que por mandato de la sentencia de la Corte Interamericana tiene que cumplir un papel en la puesta en marcha de la implementación de las medidas, donde se le asigna a la unidad de víctimas también un papel y esperamos, sin haberlo planeado, también hay que decirlo, fue una coincidencia grata de la historia, que este gobierno, que ha sido un gobierno que no ha tenido ninguna dificultad para reconocer la responsabilidad del Estado en muchos crímenes, cumpla con la implementación de la sentencia. Es un compromiso que el presidente Petro, desde antes de que fuera elegido presidente, hizo con la Unión Patriótica en nuestro 7º Congreso. Pensamos, quienes lo conocemos desde hace muchos años también, un principio del liderazgo del presidente, la lucha por la verdad contra la impunidad, y decirle, ¿no?, a las instituciones del Estado, al movimiento de derechos humanos y al pueblo en general, que la Unión Patriótica persistirá en la superación de esta realidad que conllevó al exterminio de nuestro movimiento y de muchos otros, y que la mejor manera de reparar a la Unión Patriótica es garantizar de que no haya repetición, de que nunca más en Colombia, como lo decía hace un rato, sucedan hechos de violencia como los que marcaron a nuestras familias, a nuestro colectivo, y que podamos heredarle a las nuevas generaciones un país civilizado, un país capaz de vivir en la diferencia, porque es ahí, en el marco de esa diferencia, que podemos avanzar y vivir en paz. Gabriel, muchas gracias por haber estado aquí en Víctimas en la Agenda. Esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad y pues agradecerle por su tiempo y por su espacio. A ustedes y bienvenidos siempre al Congreso de la República y a la bancada del cambio desde el Congreso de la República.